Para realizar la ejecución del instrumento de análisis cualitativo como lo es la historia de vida, contaré con la participación de mi abuelita materna, quien a través de una entrevista nos contará acerca de su infancia, su adolescencia y cómo está viviendo actualmente su vida, más aún en esta época de pandemia por el COVID-19. Ya, me va a decir su nombre y cuántos años tiene. Tengo 86 años. Ya, ¿qué día nació y qué año? El 15 de mayo de 1934, Ya, ¿en qué ciudad nació? en San Antonio de Ibar. De Ibarra. Ya, ¿cuál es el nombre de sus papás y a qué se dedicaba? Papá se llamaba Segundo Manuel Guamán, Ya, albañil. ya, ¿y su mamá? Se llamaba Rosa María Castillo. Ya, ¿tuvo hermanos aparte de usted, sus papás o no? ¿Cuántos hermanos tiene? De mamá, 5 hermanos. 5 hermanos. Papá, 3 hermanas. O sea, son de parte y parte, ¿no? Ah, ya. ¿Y su relación con cuáles hermanos usted tiene más relación? ¿Con los de su mamá o con los de su papá? De papá, de mamá. Ya, ¿cuántos hermanos son? De parte de mamita, 5. Ya, ¿y cuáles son sus nombres? Chuta. Se llamaba, a ver, mamita Rosa María Castillo, Moisés Castillo, Eloisa Castillo y Clemencia Castillo, Ya. Juan Castillo. De mamá. ¿Y de papá? ¿Cómo se llamaban sus hermanos de parte de papá? Los hermanos de parte de papá, Jorge, Cruz, Laura, ¿quién más? Yo. Y usted, ya. En su infancia, ¿a qué se dedicaban sus papás? ¿Qué actividades realizaban? Entonces, el papá era albañil, mi mamita en la casa. ¿Solo se dedicaba a actividades de la casa? ¿Qué hacer de la casa? Tenían terrenos, tenían animales. Ya. ¿Y cuando usted era niña, qué actividades realizaba en la casa? Jugando, ¿Solo escuela. jugando? Ah, ya. La escuela tuve hasta 3er grado. Ya, ¿y de ahí ya no estudió más? Ya no. Y... Ya me fui, ya tenía 15 años, me fui con una familia a trabajar en la hacienda. ¿En la misma ciudad de Ibarra o en otra ciudad? En el mismo barrio donde yo vivía. ¿Cómo se llamaba el barrio? Moras. Ya. Y la hacienda se llamaba Chorlaví. ¿Y cuántos años trabajó en la hacienda Chorlaví? Entre 15 años, 17 años, 18 años, 3 años o 4 años. Hasta más o menos lo que fue mayor de edad. Ajá. Y después de que salió de ahí, ¿qué hizo después? Ya estaba de 17 años, me conocí con tu abuelo y ahí me casé. Ya, ¿y en dónde le conoció el abuelito? ¿Cómo se llamaba el abuelito? Osvaldo Proaño. Ya. Nos conocimos en un bus. ¿En serio? ¿En En Ibarra el bus. mismo? Ajá. ¿Ya? ¿Y de ahí cómo se contactaron? ¿Cómo fue? Ahí primero amigos, así. ¿Ya? Amigos, ya nos tratábamos, o sea, yo como no era alguna así como era criada con buenas costumbres, él también, ya nos comprendimos, ya fuimos, o sea, igual. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo fueron así de enamorados hasta que se casen, vivan juntos? 1 año. Ah, 1 año. ¿Y usted le conoció a la familia del abuelito? Sí. ¿Cómo eran ellos? Ellos eran personas nobles. ¿Ya? La señora llamaba Rosa Raquel Andrade. ¿Ya? El papá se llamaba Segundo Enrique Proaño.
Ya. pro año, pro Galindo. ¿Y a qué actividades se dedicaban ellos, los papás de la Él abuelita? era fotógrafo. La mamá en la casa. Ya. La casa haciendo las cosas. Pero como era fotógrafo, ellos ahí estaban juntos, los dos. O sea, era un trabajo familiar. Ah, Ya. Y cuando ellos le conocieron, los papás de la abuelita, a usted, ¿cómo fue su relación con ellos? ¿Sí se llevaron bien desde el sí, principio? bien. Sí. Yo más bien me escondí. Yo me sabía entrar a la cocina corriendo. Vamos a almorzar allá. Y el señor venía. Ven, Mercedes, ¿por qué vienes acá? Ya. Yo tenía un guauito en la cocinera. Decía, vengo a ver al guauito. Que me llevaba al comedor a comer. Ah, ya. Pero sí sabía también cómo coger la cuchara, cómo coger los cubiertos. Claro, usted. Y ellos me veían. Y comían las sopas en unas tacitas así, pues. O sea, era como una familia como de clase acomodada en Ibarra en ese entonces. Ya. ¿Y ya qué edad, cuántos hijos tuvo con el abuelito Osvaldo? De casados. Ya de casados. 50 años. Ya. ¿Y hijos cuántos tuvieron? Tuvimos 8. 8 hijos. ¿Y de los 8 hijos, cuántos fueron varones, cuántas mujeres? 4 varones, 4 mujeres. Ya. ¿A qué edad usted le tuvo a la primera tía? 17 años. 17. ¿Y cuando le presentó a sus suegros, cómo fue la reacción de ellos? De la primera nieta. Bien. Yo te digo que ya vino el señor, el papá. Él vino a conocerme ahí donde vivíamos en un cuartito. Ya. ¿Y ellos no les apoyaban económicamente? No, el Alfonso primero vino, y ahí él vino el papá a conocer, y ahí él le dijo que él nos dejó plata, Ya. le dijo que vayamos ya a la casa. Yo como jovencita, bien vestida, Ya. pues, y un pelazo que tenía, Ya. pues que quedaron admirados, Claro. o sea, que las amistades de los amigos de él, ¿de dónde es ella? Es que le decía él, de San Antonio, no, mentiroso, ella tiene traza de mexicana, ¿no ves que vestía con vestidos floreados, Ya. allí abajo, y va manga kimona, un saco chiquito encima y la carterita chiquita aquí? Claro. O sea, la vestimenta de aquel entonces era súper diferente a la que ahora tiene. Claro, Ya. ya pues ahora los vestidos quedarían, las faldas tengo ahí. Ya. Y de los 8 hijos que tuvo, ¿cuántos nacieron en Ibarra? A ver, pues nacieron la Melisita, la Margot, el Wilson, los 3 nacieron en Ibarra. Ya. ¿Y hasta qué edad usted se quedó viviendo en Ibarra con ellos? ¿Hasta qué edad tenían los tíos cuando usted vivió en Ibarra? Hasta que tuvo 5 años la Nelsita, ya venimos acá, aquí. Ya. O sea, los 3 primeros Los 3. tíos recibieron la educación allá en Ibarra. No, El todavía. jardín, no, todavía no era así como ahora que es obligatorio, cierta edad, no. La Nelsita iba al jardín, pero ya nos venimos acá. Ah, ya. ¿Y por qué se vinieron de Ibarra acá? ¿Cómo tomaron esa decisión para mudarse No, pues, de acá? no tenía trabajo y mi abuelita vivía aquí. Y ahí Ya. venimos a ver a la abuelita. Y ahí con la patrona que me crió, y ahí con la bulla de los guaguas, que le manda llamar a la abuelita. Que quiere, ya es que le dice, la Rich está aquí con los guaguitos. Enseguida me mandó a llamar Ya. la patrona. ¿Qué era? Y me fui. Que a los tiempos, Nietzsche, ya te casaste, que yo me salí de 16 años ya bien de eso, Ya. porque me fui hasta Colombia, Pasto. ¿Y qué hice en Pasto, en Colombia? Estaba de niñera de 7 niños, yo de unos señores riquísimos, nobles, dice. Y O sea, solamente hija- cuidaba a los niños. Hija de la señora que estuve ahí. Ella me crió, ella todo. Ya. ¿Y cuántos tiempos estuvo usted en Pasto, Colombia? 1 año. 1 año. Solamente cuidaba a los niños, no volvió a estudiar Con allá ellos tampoco pasaba- nada. Con ellos pasaba jugando, con ellos
nos íbamos a las haciendas, tenían 2 haciendas, una de ganado, de sembríos y otra de frutas. Ya. O sea, eso de vivir en Pasto fue antes de conocerle al abuelito. Claro, Ah, ya. claro. Y de ahí Tenía usted ya... 15 años. Ya. Y de ahí se vino a Ibarra y de ahí luego ya le conoció al abuelito. Yo ya me salí de donde ellos. Ya iba a trabajar donde un hijo se llamaba Pepe Tobar. Ya. Ahí me iba todos los días, pero yo ya le conocía a tu abuelito. Y allá nos enamoramos hasta un año. Ya. Y a mamita no le gustaba, decía que decía pájaro de alto vuelo. Al abuelito le decía así. Sí, mi mamita. Ah, Ella ya a poco tiempo se murió. Quedamos solas con mis hermanos en la casa. claro. Y de ahí sus hermanos, ¿qué hicieron si ya se quedaron solitos? Ya cada uno fue a trabajar. A trabajar, todavía estaba en la escuela. Bastante tiempo estaban la Laura, Ya. de otra hermanita que se murió. Papá andaba lejos de trabajar. O sea, usted era como la hermana mayor que criaba a sus hermanos. Mi hermana, la Laura, yo ya me fui con tu abuelo. Ya. Y cuando Y vinieron... cuando ya tuve al Wilson, él se fue de militar. De ahí yo quedé en un cuarto arrendando, pero de ahí entré de una familia Rosales a trabajar. Ya aquí en Quito. No, En Ibarra todavía. yo estaba en cinta del Wilson. Y ahí ya nació el Wilson, sin estar ahí tu abuelo. Claro, porque el tío estaba en lo del militar, dice, ¿no? Sí, ¿Y cuánto tiempo se quedó el abuelito en esto del militar? un año. Un año. Y Y cuando él vino a Ibarra, ya el Wilson ya tenía 6 mesitos. La Nelsita ya 3 años. ya. Y cuando ya vinieron acá a Quito, ¿a qué barrio o sector llegaron a Al vivir? barrio Rocafuerte. Que yo vine de mi abuelita primero a visitar, que ahí con los guaguas. Tu abuelo en Ibarra tenía una vulcanizadora. Ya. Entonces yo le dije, me voy a ver a la abuelita. Andate, bueno. Y ahí Ya. llegué ya, en el tren venimos. Y ahí ya llegué allá. Y ahí, los guaguas, los dositos, ahí brincoteando afuera. Y ahí le llama a mi abuelita, la patrona, que de quién son esos guaguas. Y ahí le dice, la Michi está aquí con su guaguita. Ay, llámale a la Michi. Y los guaguas estarán aquí. Que ella, sí, llámale. Y ahí subí con los guaguas. La Nelsita de 3 años, el Wilson de 2 años. Hola, ellos como habéis conocido se van de la patrona. Ella les abrazó así. ¿Serio? Qué alajitos, qué bonito. ¿Y quién es tu marido? ¿Te casaste? Le dije, sí. ¿Quién es tu marido? Le digo, se llama Osvaldo Proaño, vive en Ibarra, en el parque, arriendan una casa de un piso. Si es mi casa, son mis inquilinos. O sea, todo era ahí. Y ahí Coincidía. ya dijo, ¿en qué trabaja tu marido? Le digo, ahí en Ibarra está en una mecánica, le digo. No, teníamos la vulcanizadora. Pero yo le dije, en una mecánica está. Y ahí le mandó a llamar que Ya. venga. Y ahí es cuando el abuelito viaja acá a Quito. Él viajó acá y ella le mandó a una hacienda de mayordomo, a una hacienda del gobierno. Era por Monteserín, Montessori. era esa hacienda. Ya. Y Ahí estuvimos como 2 años. Y ahí entró de presidente Galo Plaza. Ahí mandaron a toda la gente. ¿Y por qué mandaron a toda la gente? Cambios.
Ah, por lo que ya trabajaba en esa hacienda e hicieron cambio. Esa hacienda era de gobierno. Claro. Sí. ¿Y cómo era el trayecto del viaje de Ibarra a Quito en tren? ¿Era caro el boleto? ¿Cuántos días duraba el trayecto, el viaje? No, horas nomás. Salía a las 8 de aquí, llegaba a las 2 de la tarde a Ibarra. O sea, en ese entonces el tren era así como muy novedoso. Sí, Era algo muy moderno en ese entonces. ¿Y usted siempre ocupaba los dos? ¿Usted siempre ocupó? No, el tren ocupaba porque el tren. El autocarril era más caro. ¿Por qué era más caro? Cobraba 20 sucres. El tren cobraba $8 sucres. El tren era más barato. Y las patronas también viajaban en el autocarril. Ahí iba con ellos. Ya. Y cuando ya vinieron los tíos acá con usted y luego ya llegó el abuelito, los tíos ya aquí ya entraron a estudiar en la escuela, aquí en Quito. Sí. ¿Y en qué escuelita les puso, se acuerda? Sí, eran guaguitos cuando nos mandó a la hacienda la patrona trabajar de mayordomo a tu abuelo. Entonces, ya cuando nos fuimos a Ibarra, regresamos ahí, ya estaban grandecitos. Ya. Ya la Nelsita iba al jardín. Ya. ¿Y a qué escuelita iba la tía, se acuerda? No, al jardín. Eso la abuelita le puso al jardín. Ya. Y ahí se fue a Otavalo a hacerse cargo de un hotel. Allá se fue llevando a la Nelsita. Así chiquita se la llevó a la tía. ¿Y por qué se la llevó? Porque le quería. Y ella tan le quería a la abuela. O sea, le llevaba como para que le acompañe sí. y no se quede sol. Y en ese entonces, cuando ya vino el abuelito, ¿qué actividades realizaba con los tíos para distraerse así como familia? ¿Qué hacían en la casa o Cuando salían a dónde? Acá, ya venimos acá como era. Ya usted veía la vida, el cambio de vida de Ibarra a Quito, ¿qué era? ¿Fácil, difícil? No, pues ella se vino adelante, se puso aquí una organizadora en la 10 de agosto, que me mandó a traer a mí. Ya venimos acá. Y ahí sí estaba la Nelsita y el Wilson de escuela. Yo buscaba trabajo. Una vecina me dice, señora Merced, ¿quiere trabajar? Bueno, le digo. ¿Dónde? Vamos, dice. Porque yo ya voy a salir, son gringos, son franceses. Y nos fuimos, les llevó. Ya subimos el ascensor y ya fuimos al departamento de los gringos. Ya nos hizo entrar, ella también. Como yo siempre andaba bien vestida, me vieron, ya, me quedé nomás. ¿Y cómo se comunicaban si eran franceses? ¿Y cómo se comunicaban si eran franceses? ¿Y usted hablaba español? Sí hablaban la habla de nosotros. Ya estaban, si eran dueños de la fábrica de colchones Primor. Ya. ¿Y cuánto tiempo trabajó para ellos? 2 años. Y una vez que salió de ahí, ¿dónde se fue luego a trabajar? Ya, ¿qué pasó? Trabajé ahí, vuelta a Ibarra. O sea, todavía no estaban aquí estables en Quito. O sea, era un momento en que siempre iban, volvían. Sí. Ya venimos de una vez, vivíamos en la Rocafuerte. No en la Rocafuerte. Más antes vivíamos en la Rocafuerte. Ahí en la 10 de agosto, ahí tenía ya la vulcanizadora. Ya estábamos permanentes ya. Ya. Y después cuando viene ya mi mami o el cuarto hijo, ya nació aquí en Quito. Ya, cierto, ahí nos fuimos a esa hacienda, y ahí ya vino tu mamá, yo me fui a dar a luz en Ibarra. Ya. Ya ahí, ya ajusté la dieta, vuelta, venimos a esa hacienda. Ya. Y de ahí, mamá tiernita. Claro, mi mamá fue la tercera de los 8 tíos. ¿Y de ahí quién viene después? De mi mami. Pero mucho después vino la Ru.
Ya, la tía ya nació aquí en Quito. Ya, Ya, ¿y seguían viviendo allá en la Rocafuerte cuando la tía Ruth nació o no, dónde? la Ruth nació en la 10 de agosto. Ah, ya. Ya nos quedamos ya. Ya. ¿Y qué recuerda de la infancia de los tíos aquí en Quito? ¿Cómo eran ellos traviesos? ¿Qué hacían? Traviesos, jugaban, eran sanitos, no eran enfermos, nada. Ya. Y de Y ahí, ahí andábamos a Chahuarquín, fuimos a vivir, no nos gustó. Y ahí como tu abuelo entró a la compañía constructora, y ahí nos vino ya, nos dijo que vamos a vivir en la Mañosca. Ahí vivimos 7 años, en la Mañosca. ya. Ahí en una finca, un chalet, tenía bosque ahí. Ahí ya fueron a la escuela ya. Ya. ¿Y la vida en ese entonces aquí en Quito, qué tal? ¿Era cara? ¿Era barata? En Sucre. Igual caro, barato, igual. Ya. Pero sí era más cómodo la comprar. Por ejemplo, en el mercado iba, les decía, dame 2 sucres de cortado. Ya. Ahí te daban unos trozos así de carne, ¿no? Suave, hueso, todo ahí. Así mandaban. Claro. Pero siempre comprando. Deme retazo, o sea, deme cortado. Ah, ya. O sea que hasta que nació la tía Ruth igual usted todavía no trabajaba. No, Ya. de escuela. Claro. Ya venimos por acá. Después de ver dónde estábamos. Ya estaban en la Mañosca. En la Mañosca tuvimos. Ya, y de y ahí ahí, venimos acá. De aquí. abajo de la señor Testef. Aquí el barrio La Ya Comuna. siguieron, acabaron la escuela. La RU ya le puse a la academia. La Academia de Belleza, ¿no es Sí. cierto? Ya. Y en ese entonces igual el abuelito seguía trabajando en la constructora. Sí. ¿Y ustedes? Ahí se jubiló. Yo no trabajaba. A ver, yo a ver, comencé a trabajar ya donde los franceses, y allí ya trabajé en Don Gijón. Ya. ¿A qué edad usted entró a trabajar ahí? Donde don Arturo Angotena. Ya. No, ahorita me acuerdo, trabajaba por la Mascal, trabajaba de una familia, así como, que cuando había un padre, se llamaba Manuel, dice, almorzando, dice, señora, dice, quiere irse a trabajar donde la familia Gangotén. Le digo, ¿quién es? No les conozco. Dice, a los niños sí les conoce porque vienen a jugar con los niños de aquí. Son bermejitos. Sí, le digo a ellos, sí les conozco. Y ahí, donde ahí los papás están necesitando una persona que sepa de la ropa. Ya. Y le digo, bueno. Y ahí me dio la dirección, me fui, me comprometí ahí. Y ahí ella me dice, no sé si quién para que vaya a planchar las camisas del Jacinto. Ya. El Jacinto Gijón, hijo de don Manuel. Ya. Los Y ahí, Jacinto Gijón y bueno, Camaño. Bueno, las tardes ya puedo ir, me fui. Como qué bien. ¿Y en Pero dónde, ¿y en dónde vivían los Jacinto Gijón y Camaño en ese sí, momento? acabó, En la 10 de en agosto. Bosque-Colón. Ya. Pero el hijo vivía en la plaza, ¿cómo es? En la avenida esa del estadio. Ah, Y ya, ahí ya. vivía el hijo. Ya, y el hijo me mandó acá de los papás. O sea, primero trabajaba para el hijo y luego para los papás. Ah, O sea, que usted conoció toda esa casa grandota por dentro. sí, todo. O sea, yo trabajé en gente noble. Claro. Y por eso me pagaban bien, porque yo trabajaba también bien, hacía bien el trabajo. Y usted se dedicó siempre a las actividades de lo de la ropa, de cuidar Sí, a los la niños. ropa. Y
Y ellos me jubilaron, Ya. don Arturo y don Gijón, Ya. ¿Y cuántos años trabajó para ellos? 30 años, 30 años. 34 años. Ya. ¿Y qué recuerdos usted tiene así bonitos, malos con ellos? No, bueno, siempre, bueno, don Arturo Gangotena, habían los toros cada año, el festejo de la hacienda. Y ahí me llevaba para que ayude ahí con los niños. Me llevaba, amanecía ahí. El coco chiquito le iba llevando. Ya, el tío Jorge. Ya. Él conocía ahí. Así. O sea, ellos no fueron, como se dice, egoístas de que usted llevara a sus hijitos. No, ¿No? yo, la señora María, que yo llevaba al William le llevaba. Ahí le llevaba. Ellos le subían arriba para que juegue con los juguetes del José María. Ahí jugaba él con ellos. Y ahora en la actualidad, ¿qué sabe de la vida de ellos? ¿Ya no sabe nada? No sé nada. Don Gijón, la señora, la embajadora se murió. Don Gijón ya solito, ya le llevó el hijo a Chillos Gijón a la hacienda. Ya. Y a mí me liquidaron. Ya. ¿Y a los cuántos años le liquidaron ellos a usted? ¿Cuántos años tenía cuando usted le liquidaron? 80. Yo tenía 65. Ya. Ya el tiempo de jubilar. Ya. O sea, y en esto de la jubilación, primero se jubiló usted y luego el abuelito. No, el primero ya. Yo me jubilé en el año 2001, él se jubiló en el 2000. Ah, ya. Ah, En ese entonces, 2001 y 2000, los tíos ya estaban grandes, ¿no es cierto? Ya cada uno ya ya estaban había... en la escuela, ya después ya acabaron, fueron al colegio. Ya. Después cada uno ya hizo su familia y esto. Claro, Ya. ya estudiaron, el Coco a la universidad, tuvo hasta tercero. Se conoció a esa fiera, la mujer salió. Ya. Y usted en ese entonces, en los años que usted nació, ¿qué contexto político usted recuerda que fue así muy fuerte, que en realidad influyó bastante quizás en la forma de ver la vida? No sé, ¿qué conflictos políticos para había? mí era facilito porque papá trabajaba, nos faltaba, se sembraba terrenos, eso. Me gustaba coger las albercas, me gustaba coger los choclos. Ya. ¿Y en lo político usted siempre sufragó o hubo un tiempo que no se podía votar las mujeres? ¿Usted vivió ese cambio? Desde un principio yo votaba. Usted ya votaba. Ya. Desde que hubo votaciones votaba yo. ¿Y de qué presidentes usted en su época recuerda que fue como el mejor presidente o el mal presidente? Carlos Plaza. ¿Él cómo lo ve? ¿Bueno o mal? Bueno. Ya, porque ¿cómo trabajaba él o qué hacía de bueno para en ese momento vivir? Creo que favoreció a los campesinos, porque él tenía haciendas, la Zuleta era de él. Y conozco esa hacienda. Ya, y después de él, ¿qué otro presidente considera que fue bueno? ¿Cuál era que dije? Galo Plaza. Galo Plaza. Y ahí, ¿quién más era ya? Ya me olvidé, ya ni me acuerdo. Ya, de la época de Velasco Ibarra, ¿usted se acuerda o no? Sí. Ya él Eso cómo era, le ve. él era por él voté primerito. Era bueno también, pues era bueno. Y él estuvo bastante tiempo en el poder, ¿no es cierto? Hasta que murió. 5 veces tuvo él. Ya. En el poder. ¿Y él de qué se murió? De viejito. Ya de viejito. Viejito, y él no cobraba al país, verás. Se murió, pobrecito, se murió. Claro. Ya. Y ahora con esto que estamos viviendo, esto de la pandemia, del COVID, de lo que ahora ya nos tenemos que cuidar más, ¿usted recuerda si desde que nació o hasta su vida ya de adulta, recuerda que se vivió otra pandemia como esta o no? Sí,
española, no sé cómo es. La gripe española, creo Esa que. también, pues esa. Ya. Y no sé cuál más está del chancho. ¿Y por qué era en ese momento la gripe española peligrosa? O sea, ¿de qué manera atacaba a las personas? ¿Cuántos muertos más o menos usted calcula que Así hubieron? mismo era bien peligrosa, peligrosa, así mismo hubo bastantes muertos. En la fiebre del puerco lo mismo, murieron, hasta gente murió. Del campo al menos murieron bastante, porque los pobres tomaban el agua de la sequía. Ah, ya. Ajá. Y en Hay ese, bastante gente del campo mismo murió. ya. Y en ese entonces también se prohibió a las personas que salgan hacia la calle o todos podían transitar. No, la gente del campo seguía haciendo lo mismo. Ah, ya. Tenían que trabajar en el campo, así. Y cuando ya se dio la cura o descubrieron la vacuna de la gripe española o de esta del chancho que usted dice, ¿cómo fue por parte del Estado la curación de las personas? ¿Todos accedían a una vacuna o solamente los que tenían dinero? ¿De qué manera se curaba? No sé, yo no me acuerdo creo que en la escuela mismo nos vacunaban. Ah, ya. O En sea, la pero escuela. no era tan fuerte así como ahora que nos podemos contagiar entre No, nosotros. ahora está fuerte. Es por el ambiente de mucha gente que hay también. Claro. Ya, y actualmente usted, ¿cómo ve esta pandemia? ¿Cómo cree que usted ha afectado más que nada en sus actividades? Claro, ha afectado bastante, bien miedosa, peligrosa. Sí. Ya, y en su vida actual, ¿usted qué actividades realizaba antes de la pandemia? ¿Qué le gustaba hacer aquí en la casa? ¿Qué hacía afuera? Sí, como ya jubilada, me divertía yendo al grupo, yendo a visitas, la calle, el bus de paseos, ¿Ya? ¿A qué grupo usted asistía? al grupo de Armonía se llama el grupo, ¿Ya? ¿Y quién lleva ese grupo Armonía? ¿De qué institución es? desde los jubilados del seguro. ¿Ya? Y en esas actividades usted indica que se fue de viaje. Sí, nos íbamos de viaje, por aquí, por allá, pero la gente que más tiene se va al extranjero. ¿Ya? Ahí se van a Roma, a la Argentina, a México. ¿Ya? O sea, Yo por aquí nomás, usted solamente por un conoce. día nomás. Ya. Había paseos para un día, por ejemplo, a Ibarra, nos hemos ido también, me gustó irme a esa universidad nueva, ¿Ya? este terreno regaló Don Gijón para esa universidad. ¿Cuál universidad nueva? ¿Dónde? ¿Cuál universidad nueva? Allá pues la Chay, Ah, ya, la Claro. Yachay. Ya. Y tremenda es, uy, bien tremenda es. ya, ¿y cómo es su relación con sus amigos del grupo Armonía? ¿Todos se llevan? Sí, Ya. nos llevamos, conversamos, nos reímos. Y hay un señor turista que lleva de paseos por un día al extranjero, por 2 días así. Ya. Ah, ¿Y qué días usted asiste a este grupo? todos los días, jueves, viernes, cualquier día que uno se quiera. Con tal ya está anotado ahí. Claro. Y ahora con esto que ya estamos viviendo en el COVID, más de 60 días que no podemos salir de la casa. Ahora en la casa, ¿qué actividades hace si usted ya no puede salir? Aquí pues en la casa, salí hecha, cocinando, leyendo, así. Ya. Pero ¿y usted qué espera ahora que con esto del COVID? ¿Qué espera en un futuro que se resuelva? Claro que ya desaparezca ya. Que pedir a Dios que ya dé sus bendiciones para que desaparezca esto ya. Ya está mucho, ya está bien peligroso, ya da miedo. Claro, porque ahora en Ecuador ya llevamos más de 34,000 infectados. Sí, ¿Y usted recuerda si en la gripe española también era un número así o no? la gripe española
era de golpe, pero así mismo desapareció de golpe. Así mismo hubieron bastantes muertos. Claro. Ajá. ¿Y usted en ese entonces, de qué manera usted se comunicaba o sabía en las noticias que en realidad era una enfermedad peligrosa? ¿Veía en las noticias, escuchaba la radio o le hablaban los vecinos? La gripe española, no me acuerdo si ya era casado o todavía no, pero sí había que cuidarse. Ya. Ajá. ¿Y de qué manera ustedes se enteraban de lo que pasaba en el mundo, en la casa? Conversaban. Solo conversaban. Cuidar mis días, así, cuidarás, hijita, ahora nos estás andando así como quiera, temprano a la casa. Claro. No me acuerdo en qué año fue eso. Claro, ya le vamos a buscar el año. Igual había esto de cuidarse con mascarillas o no, en la gripe española. No tanto. No. Y cuando ya llegó la televisión acá en el Ecuador, cuando ya hubo ese aparato para poder ver noticias, ¿ustedes cómo lo notaron en la casa principalmente? ¿Cómo lo recibieron? Como algo como es, algo como sorpresa, pero ¿Ya? bueno. Ah. Porque antes solamente había la radio. La radio nomás, las novelas en la radio, todo. Ya tu abuelo compró, el Jorge sacó una de la empresa eléctrica en la televisión. Esa viejita se dañó, es componer, el coco se llevó. Ya. Dejó otra y esa también se dañó. Y ahí donde está ahí, que no hay repuestos para esos, es que son hechos en Cuenca, no hay repuestos para eso. Ya. ¿Y con el abuelito cuántos años vivió de casada? 50 años. Ya. Y luego el abuelito ya falleció, ¿no es cierto? Falleció, sí. Ya. ¿Y qué planes usted hubiese tenido con el abuelito si no hubiese fallecido? Entonces íbamos a mi casa. ¿A la ciudad de? Al barrio de Moras, Ya. o sea, San Antonio de Ibarra. Ya, iban a vivir en Ibarra los dositos. Allá, pues, en la casa. Ya. ¿Y usted cómo piensa que hubiese sido la vida allá, donde el abuelito? Con el abuelito. Como él decía, vamos para allí una semana, 2 semanas, y venimos acá, así. Ah, ya, era como solamente, hubiese sido solamente como una casa de sí. descanso. Ya. Y en Ibarra siguen todavía viviendo sus primos, hermanos. Ahí en el barrio de Moras hay primos, primas hay. Tías ya no hay, ya se murieron ya. Todas las primos han muerto. Solo por decir tías, solo hay primos. Ya. Y actualmente la relación con la familia del abuelito, ¿ya no existe ninguna relación? La familia del abuelito no hay nadie, nada. ¿Y por qué Como no hay eran nada? pocos, ya murieron. Pues que los terrenitos que han tenido botados, hecho montes están. Ya. ¿En la actualidad igual sigue así o quizás ya piensa usted que se llevó el municipio? Nadie, no sé. Nadie, la otra vez cogí el bus, me fui hasta arriba. Hecho monte donde vivía la abuelita. Claro. De parte de papá. Pero había una casa grande de teja. Y ahora solo las paredes están con las chicas grandes ahí, hecho monte. Ya. ¿Y el abuelito tuvo hermanos en aquel entonces? Solo 2 hermanitas nomás. Ya. No eran mucho. Pero entonces de él usted pudiera tener sobrinos, ¿no? De parte del abuelito. Y con ellos tampoco ya eran no hay. solo 2 hijos nomás. Y con ellos tampoco de no se cada sabe hermana. nada. Ah, ya. Y de ellos tampoco en la actualidad no se sabe nada. Ya no sé, ya de ser muerticos ya. Claro. Pero sí tenían propiedad en Tanguarín. La ya. tía Juana vivía así para arriba, en la casa de la abuelita. Como ella todavía no hay, ya botaron, hecho monte. Ya. Los hijos no sé qué será. 2 hijos había. Ya. Se llamaba José Elías, otro se llamaba Alonso. Ya.
Y, no sabe de eso. y actualmente, abuelita, a sus 86 años, ¿qué espera usted en su vida? ¿Cómo espera seguir viviendo su vida? ¿Qué quiere que quizás cambie o qué quisiera realizar en un futuro? Que, que cambie esta epidemia que hay que seguir viviendo al tiempo que venga. ¿Ya? Y en un futuro, ¿a usted qué le gustaría realizar? Quizás quedarse aquí para siempre en Quito, seguir viviendo. No, vivir, pasearme como estaba, o sea, días aquí, días en mi casa. ¿Ya? Y quisiera pasar ya un tiempo ya en Ibar. Ah, Ya, abuelita. Bueno, entonces, así voy, así ha de ser. Así pensaba, ahorita había estado allá. claro. Ya, abuelita. Entonces, esta ha sido toda la entrevista para la historia de vida. Muchas gracias, abuelita. Y con gusto he criado a mis hijos, les he educado, se han preparado lo que ellos han querido, están bien. Eso es yo tengo un agradecimiento a Dios. Pido que nada les pase. Pido todos los días bendiciones para ellos, para todos. Entonces, ¿usted piensa que quizás todo lo que hizo por los tíos, quizás ya usted cumplió ya como mamá? Así mismo que ellos también sean sujetos, sean responsables en su trabajo, en su casa, hasta que se jubilen. Así, eso ha de ser como un gusto para mí, verles bien, que caminen en su camino, que caminen bien. Ya, Esto. ya, abuelita. Bueno, y entonces con esto ahora sí terminamos nuestra historia de vida, donde narramos la vida desde la infancia hasta lo que mi abuelita se casó y lo que ahora estamos viviendo actualmente con esto del COVID. Y esta fue una entrevista para la clase de instrumentos de análisis cualitativos con nuestra historia de vida. Podemos observar en la historia de vida que terminamos de realizar. Mi abuelita siempre se dedicó a trabajar en casas de familia noble, como ella comentaba. Mi abuelita también se dedicó a muchas actividades, como albañil, como empleador público. También trabajó en una vulcanizadora. Podemos observar que aquí los dos, pese a haber tenido recursos limitados, siempre trataron de dar a mis tíos, a sus nietos, que algunos de ellos se criaron con ellos, una mejor educación. Esta es toda la historia de vida que yo puedo contar por parte de mi abuelita y que actualmente estamos viviendo en esta pandemia, así como ha cambiado también en sus actividades al momento de recrearse.